En la mansión congelada por el dolor, donde la risa no ha resonado en años, dos niños pequeños viven atrapados en el silencio. Noah y Ethan, gemelos nacidos sordos, cuya madre murió el día en que vinieron al mundo. Su padre, William Carter, un multimillonario destrozado por la pérdida, cree que nada puede llegar a ellos hasta que llega una nueva ama de llaves. Alia Johnson, una mujer de buen corazón, sin títulos ni fama, entra en sus vidas y algo cambia. Una canción, un baile, un momento en la cocina romperán años de dolor y silencio. Pero ¿y si ese momento es solo el comienzo? Quédate con nosotros para descubrir cómo la curación puede llegar de los lugares más inesperados. No olvides darle a me gusta, suscribirte y contarnos, ¿puede el amor realmente devolver la vida a una familia? Alia llevaba en la mansión Carter poco más de 2 semanas, lo suficiente para comprender el ritmo de silencio que parecía gobernar la casa. Los niños rara vez se acercaban a ella, prefiriendo sentarse en silencio en sus sillas o deambular por los pasillos con la mirada baja, perdidos en un mundo al que nadie parecía poder entrar. El propio William era más una presencia que un participante en la vida de sus hijos, moviéndose como una sombra entre su despacho y las habitaciones de arriba, hablando solo cuando era necesario, con palabras precisas y breves. Esa mañana no había sido diferente, y Aliyah había sentido una cierta frustración acumulándose en su pecho mientras preparaba el almuerzo. Había crecido en un hogar ruidoso donde las risas y la música llenaban cada rincón, donde incluso los desacuerdos habían sido ruidosos, coloridos y humanos. La mansión Carter, por el contrario, le parecía vacía, por impulso, mientras estaba de pie en la cocina y observaba a los gemelos sentados en la pequeña mesa sin expresión. Metió la mano en su bolso y sacó el pequeño altavoz que siempre llevaba consigo. Sin pensarlo demasiado, pulsó el botón de reproducción, dejando que una canción de Arthur Franklin irrumpiera suavemente en la habitación. La melodía era cálida, viva, llena de alma. No esperaba nada, tal vez incluso resistencia, pero en cambio algo cambió. Noah levantó la vista primero, frunciendo el ceño y moviendo los labios como si formara una pregunta. Ethan, sentado a su lado, parpadeó rápidamente y luego comenzó a golpear con el talón contra la pata de la silla. El sonido parecía penetrar en ellos, y el corazón de Alia dio un salto cuando una risita, pequeña y frágil, escapó de uno de los niños. Su instinto le dijo que no se detuviera. Dejó el altavoz en la encimera y empezó a mover las caderas al ritmo de la música, exagerando sus movimientos lo justo para que resultaran juguetones. «Vamos, hombrecitos», dijo con voz alegre y burlona, aunque sabía que no podían oír sus palabras tal y como ella pretendía. Se acercó a ellos, exagerando el ritmo con los brazos y girando una vez en círculo. Noah inclinó la cabeza y luego imitó la parte más pequeña de su movimiento, balanceando el torso hacia adelante y hacia atrás. Ethan golpeó la mesa con sus manitas, luego se deslizó torpemente de la silla y se puso de pie, con las rodillas temblorosas y los ojos muy abiertos por algo parecido a la alegría. Alia dio un grito ahogado, pero lo disimuló con una risa, aplaudiendo una vez para animarlo. «Eso es, cariño». «Sí, así». Volvió a girar, dejando que sus trenzas siguieran el movimiento. Y cuando miró hacia atrás, vio que Noah también se deslizaba de su asiento, decidido a no quedarse atrás. Sus movimientos eran torpes, inestables y muy lejos de ser elegantes, pero no importaba porque se estaban moviendo. Estaban reaccionando. Estaban vivos de una manera que ella no había visto antes. Se arrodilló ligeramente, bailando ahora a su nivel, animando sus pasos. Las risitas de Noah se hicieron más fuertes, rebotando en los tímidos pero entusiastas intentos de su hermano por imitarlo. Ethan pisoteó con sus pequeños pies, y su risa, débil, aguda, pero real, provocó un dolor agudo en el pecho de Aliyah. Se encontró sonriendo tanto que le dolían las mejillas. Cuanto más se movía, más respondían. Aliyah decidió poner a prueba el vínculo que se estaba formando en esos pocos momentos. Se agachó, cogió las pequeñas manos de Ethan y las guió de un lado a otro como si fuera su pareja de baile. Él se resistió por un segundo, luego se relajó, y luego se deslizó suavemente sobre ella. Ella se
mirándola con los ojos muy abiertos que casi brillaban de orgullo. Noah tiró de su falda, impaciente por no quedarse fuera. Así que liberó una mano y tomó la de él también, balanceándose con ambos niños como si fueran un trío en un escenario que solo ellos podían ver. ¿Ves? Estamos bailando. Lo sientes, ¿verdad? Le susurró, aunque sabía que no eran las palabras las que transmitían el significado, sino su expresión y su tacto. Los niños volvieron a reír, con una risa clara, espontánea y contagiosa. Noah intentó girar en un torpe círculo, casi cayéndose, pero Alia lo estabilizó y lo levantó para que se pusiera de pie. «Estás bien, cariño. Inténtalo otra vez». Ella misma exageró un giro, y esta vez ambos niños aplaudieron, con un ritmo agudo e imperfecto que coincidía con el latido que se derramaba débilmente desde el altavoz. Durante años habían ignorado los juguetes, ignoraron los juegos, ignoraron los bienintencionados intentos de extraños que trataban de romper su silencio. Sin embargo, aquí, ahora reaccionaban como si la música siempre hubiera estado dentro de ellos, esperando a la persona adecuada para desbloquearla. La cocina se había transformado en algo que ninguna sesión de terapia había logrado jamás. Noah levantó los brazos como un avión, balanceándose de un lado a otro, mientras Ethan intentaba imitar el contoneo de caderas de Aliyah, con su pequeño cuerpo sacudiéndose fuera de sincronía, pero lleno de determinación. Ella se rió con ellos, no de ellos, y su alegría alimentó la de ellos en un bucle sin fin. «Eso es exploradores», susurró, arrodillándose de nuevo, con la frente casi tocando la de Ethan, mientras imita su pisada. Esta vez se rió más fuerte, un sonido puro que resonó en ella de una manera que le hizo ardecer los ojos. Noah corrió a su otro lado, aplaudiendo al ritmo de la música, y entonces los tres quedaron atrapados en el bucle de movimiento y risas. Ella sintió que se le oprimía el pecho con algo que no esperaba sentir tan pronto. Apego. En solo 2 semanas había estado tratando de encontrar la grieta en su coraza, la chispa que pudiera conectarlos. Y ahora aquí estaba la música. No se trataba de oír en el sentido tradicional. Era vibración, ritmo, movimiento, conexión. Ellos podían sentirlo, y ella también. Por primera vez desde que había llegado a la mansión Carter, creyó que estos chicos no eran inalcanzables. Simplemente estaban esperando el ritmo adecuado que los guiara fuera de sus sombras. Fue en medio de este baile improvisado cuando William entró. Solo tenía la intención de coger un expediente que había dejado antes en la mesa, con la mente aún dando vueltas a los detalles de un acuerdo comercial, cuando se detuvo en seco ante la escena que tenía delante. El expediente se le resbaló de la mano sin que se diera cuenta. Noah y Ethan no estaban retraídos, ni miraban fijamente a las paredes como solían hacer. Estaban moviéndose, riendo. Ethan tenía la cabeza echada hacia atrás, en un arrebato de alegría desenfrenada. Sus manos seguían agarradas con fuerza a los dedos de Aliyah, como si temieran soltarlos. Noah tropezó y se apoyó en ella, agarrando su brazo para mantener el equilibrio, pero riendo al mismo tiempo. El sonido, la imagen impactó a William con tal fuerza que se le cortó la respiración. Sus hijos estaban riendo. Sus hijos, que habían pasado 3 años encerrados en silencio, estaban bailando torpemente en medio de su cocina. Sus piececitos pisoteaban al ritmo de una canción que no había oído desde que su esposa estaba viva. Le dolía el pecho por algo violento, algo que llevaba mucho tiempo enterrado. Esperanza. Quería moverse, entrar en la habitación, preguntar cómo estaba sucediendo aquello, pero sus pies se negaban. Lo único que podía hacer era quedarse allí clavado, en estado de shock, observando cómo se desarrollaba lo imposible. Ni siquiera se dio cuenta de que se había llevado la mano al pecho hasta que sintió cómo sus dedos presionaban contra el agudo dolor que se extendía por allí. La escena que tenía ante sí se difuminó por un momento, si su mente no pudiera procesarla. Aliyah dio otra vuelta y luego se inclinó para mirar a Ethan a la cara, con una sonrisa radiante y una voz suave, aunque William no podía oír las palabras por encima del latido acelerado de su propio corazón. Noah volvió a aplaudir, haciendo unos gestos rudimentarios con sus manitas, y Ethan le imitó,
con los ojos brillantes de alegría. La garganta de William se le hizo un nudo hasta que le ardió. No los había visto así, no había creído que pudieran llegar a estar así. Por primera vez en años, había vida en sus ojos, sin filtrar, cruda y abrumadora. Y en el centro de todo estaba Alia, la mujer a la que apenas había prestado atención más allá de sus obligaciones. Ahora sacaba de sus hijos algo que ningún médico, ningún terapeuta, ningún especialista había sido capaz de hacer. Se sintió mareado al darse cuenta de que el silencio que había ahogado su casa no había sido roto por él, sino por ella. De pie en la puerta, no podía hacer nada más que mirar, con el pecho oprimido por la conmoción, el dolor y el destello de una peligrosa esperanza olvidada hacía mucho tiempo. A la mañana siguiente, William se despertó antes del amanecer, con el cuerpo inquieto, aunque apenas había dormido. Se sentó en el borde de la cama, con los codos apoyados en las rodillas y la cabeza inclinada, como si el peso de los recuerdos lo presionara hacia abajo. Por mucho que intentara concentrarse en las obligaciones del día, las reuniones, los contratos y las negociaciones, una imagen seguía invadiéndole. Terca e implacable, Noah y Ethan riendo, sus pequeños pies tropezando al ritmo que solo ellos parecían entender. Los había visto moverse como si la vida se hubiera derramado de repente en sus venas. Ese recuerdo debería haberlo llenado de gratitud, pero en cambio lo dejó conmocionado. Durante años, especialistas, terapeutas y equipos enteros de expertos le habían dicho que la condición de los niños los mantendría aislados. Su conexión con el mundo exterior sería para siempre frágil e incierta. Y, sin embargo, en cuestión de minutos, la empleada doméstica había logrado lo que ellos no habían podido. Fue estimulante, sí, pero también aterrador, porque significaba que todo lo que creía entender sobre sus hijos, sobre su dolor, sobre el silencio que había definido sus vidas, ya no era una base sólida. Se le encogió el pecho, como si se resistiera a aceptar esa posibilidad. Caminó de un lado a otro por la habitación, repitiendo la escena una y otra vez, buscando algo que le permitiera descartarla como una coincidencia. Pero no podía quitársela de la cabeza. Se había alojado en su interior, obstinada como una astilla. Encontró a Aliyah en la cocina, tarareando suavemente mientras preparaba el desayuno. Noah y Ethan estaban sentados en la mesita, con las manos ocupadas con juguetes que normalmente ignoraban. Pero hoy golpeaban los bloques contra la madera en algo parecido a un ritmo. A William se le cerró la garganta al verlo, pero en lugar de reconocerlo, se aferró a la oleada de control que siempre lo mantenía firme. «Señorita Johnson», dijo con brusquedad, su voz atravesando la habitación. Ella levantó la vista, con el rostro tranquilo, pero los ojos agudizados por la conciencia. «¿Qué cree que está haciendo exactamente con mis hijos?» Su tono era acusatorio, como si ella hubiera infringido una ley tácita. Alia dejó el cuchillo que tenía en la mano, se limpió las manos deliberadamente con un paño y se volvió hacia él. «Les estaba dando alegría», respondió simplemente. «Se lo merecían». William frunció el ceño y apretó la mandíbula. «No necesitan trucos. Necesitan estructura, terapia, horarios. Lo que hiciste ayer no fue un tratamiento. Fue una imprudencia». Sus palabras cayeron como un veredicto. Pero Alia no se inmutó. Apoyó una mano en la encimera, firme como una roca, y le devolvió la mirada sin vacilar. «Con todo respeto, señor Carter, la alegría no es imprudente. Es lo único de lo que han estado privados». Sus palabras le golpearon como un golpe porque, en el fondo, sabía que tenía razón, aunque se negaba a demostrarlo. El silencio que siguió se hizo insoportable, crepitando con la tensión de las verdades tácitas. William intentó hablar de nuevo, para reafirmar su autoridad, pero el recuerdo de la risa de su hijo surgió sin que él lo quisiera, robándole la certeza. «Te estás extralimitando», logró decir finalmente, aunque su voz carecía del acero que normalmente la caracterizaba. Alia, al notar la vacilación, suavizó su tono, pero no su postura. «No estoy tratando de reemplazar a los médicos, ni siquiera pretendo tener sus conocimientos.
Pero lo que puedo hacer es ver a sus hijos como algo más que un diagnóstico. Son niños, señor Carter, niños que anhelan conexión. Ayer me dejaron entrar. Eso significa algo, lo quiera admitir o no. William tragó saliva con dificultad, apretando las manos a los lados. No estaba acostumbrado a la rebeldía, especialmente de alguien en su posición. Sin embargo, sus palabras le dolieron más de lo que quería admitir. Quería descartarla por ingenua, pero la imagen de la pequeña mano de Ethan, agarrándola de ella, se negaba a abandonarlo. Era un campo de batalla dentro de su pecho, el orgullo contra el anhelo, el dolor contra la posibilidad. Respiró hondo para intentar calmarse, pero el aire salió entrecortado, delatando la guerra que no podía controlar. Más tarde, esa misma mañana, William intentó sumergirse en el trabajo. Se encerró en su despacho, con papeles esparcidos por el escritorio, números y cifras que exigían su atención. Sin embargo, cada vez que cogía el bolígrafo, éste flotaba inútilmente sobre la página y sus pensamientos lo llevaban de vuelta a la cocina. Veía la cabeza de Ethan echada hacia atrás riendo, los pequeños aplausos de Noah, la radiante sonrisa de Alia mientras los guiaba. Su pecho se contrajo con una mezcla de admiración y resentimiento. Odiaba la vulnerabilidad que se apoderaba de él. Odiaba la idea de que otra persona pudiera lograr en un momento lo que él, con toda su riqueza y recursos, no había conseguido durante años. Y bajo ese resentimiento se encontraba la cruda y aterradora verdad. Quería más. Quería verlos reír de nuevo, oír esas risitas que habían sacudido las paredes del silencio. Pero permitir eso significaba abrir una puerta que había mantenido cerrada desde el día en que Emily murió. Significaba arriesgarse a la posibilidad de la esperanza, y la esperanza era peligrosa, cruel, porque si se rompía lo destruiría por completo. Se frotó los ojos, frustrado, y el bolígrafo se le cayó de la mano mientras se recostaba en la silla, perdido en pensamientos que no podía acallar. Cuando salió de su despacho horas más tarde, la casa estaba en silencio, pero no como solía estarlo. El silencio ahora traía consigo un trasfondo de expectación, como si el recuerdo de las risas aún perdurara. Se sintió atraído hacia la sala de estar, donde Alia estaba sentada en el suelo con Noah y Ethan a su lado. Estaban apilando bloques, algo sencillo, pero lo que llamó la atención de Williams fue la forma en que Noah extendió la mano sin que nadie se lo pidiera, tirando suavemente de la manga de Alia para atraer su mirada. Ella respondió al instante, sonriendo mientras ajustaba la torre que estaban construyendo, guiando su manita para colocar el siguiente bloque. Ethan se apoyó en su hombro, mirando atentamente, con su pequeño cuerpo relajado de una forma que William rara vez veía. La visión lo dejó clavado en el sitio. Sus hijos, que a menudo evitaban el contacto, se apoyaban en ella como si fuera un refugio de seguridad. Una punzada de algo agudo y extraño lo atravesó. Celos, tal vez, o vergüenza de que no era a él a quien buscaban. Se dio la vuelta rápidamente, tragándose el nudo que tenía en la garganta, pero la imagen permaneció grabada en él, prueba innegable de que algo estaba cambiando bajo su techo. Sin embargo, cuando más tarde ve a Noah tirarle de la manga, buscando su presencia, se da cuenta de que su fortaleza de dolor tiene una grieta. La mujer que contrató para mantener la casa limpia puede estar removiendo algo mucho más profundo: la vida. A medida que pasaban los días, la tranquila rutina de la mansión Carter comenzó a cambiar, aunque no de la forma que William habría previsto. Alia parecía convertir cada tarea cotidiana en un escenario para algo más. Doblar la ropa, que antes era una tarea mecánica, se convirtió en un espectáculo de marionetas en el que los calcetines se transformaban en personajes con voces agudas y las camisas se convertían en capas que ella colocaba sobre los hombros de Noah o Ethan como si fueran superhéroes. Al principio, los niños solo observaban, desconcertados, con sus pequeños ojos recorriendo rápidamente la tela y el rostro animado de Alia. Pero poco a poco, casi imperceptiblemente, sus labios se curvaron en una sonrisa y sus dedos se movieron hacia adelante para agarrar los títeres. Lo que más le llamó la atención a William fue lo intencionado que parecía todo.
Ella nunca les obligaba a participar. Les dejaba acercarse a su propio ritmo, persuadiéndoles en lugar de exigiéndoles. El señor Calcetín dice que está cansado, decía ella, deslizándole el calcetín por la pila doblada. La pequeña mano de Noah se lanzó para agarrarlo, y Alia se rió, aplaudiendo una vez como si él hubiera ganado un premio. Ethan, para no quedarse atrás, se acercó arrastrando los pies y cogió otro trozo de tela. La casa, durante tanto tiempo oprimida por el silencio, se llenó de estas pequeñas ráfagas de risa que sorprendían a William cada vez que las oía desde otra habitación. Barrer el suelo ya no era una tarea para limpiar el polvo, sino que se convirtió en una carrera que hacía a Noah reírse tanto que se caía sobre la alfombra. Ali ya sostenía la escoba como si fuera un testigo y decía, «El primero en llegar a la esquina gana». Ethan, inestable pero decidido, se arrastraba hacia adelante con sus piernas cortas, mientras Noah se lanzaba torpemente para seguirle el ritmo, con sus piececitos golpeando torpemente contra el suelo de madera. William se quedó de pie en la puerta, con los brazos cruzados, intentando convencerse a sí mismo de que aquello era un caos, un desorden innecesario en una casa que prosperaba gracias a su estructura. Pero mientras observaba a sus hijos, sonrojados por el esfuerzo, haciendo gestos apresurados a Elia para que continuara, su expresión severa se desvaneció. Sus risas tenían un ritmo que le tocaba algo dentro que no podía nombre. Emily se había burlado de él una vez por ser demasiado serio, por no permitir nunca que la vida se complicara. Ahora, al ver a sus hijos tirados en el suelo, muertos de risa, agarrados a las piernas de Alia mientras ella fingía haber perdido la carrera, se dio cuenta de lo hambrienta que estaba la casa de desorden, de la vida misma, incluso lavar los platos, algo que William nunca se había molestado en imaginar como algo más que una necesidad, se convirtió en un espectáculo. Alia llenó el fregadero de espuma, soplando hasta que las burbujas flotaron en el aire como globos brillantes. Ethan dejó escapar un pequeño sonido, mitad chillido, mitad intento de palabra, mientras señalaba hacia arriba, con los ojos muy abiertos de alegría. Noah extendió la mano para coger una, aplaudiendo para hacerla estallar, y luego se rió tan fuerte que casi se cae. «¡Atrápala! ¡Atrápala!», animó Elia, con la voz llena de energía mientras volvía a meter la mano en la espuma para soltar otra ráfaga de burbujas. William, de pie en el pasillo, justo fuera de su campo de visión, apoyó una mano en el marco de la puerta, con la mandíbula tensa. El orgullo lo inundó como una marea. Orgullo de sus hijos por romper su propio silencio. Orgullo de Alia por atraerlos a esta alegría. Pero junto a ese orgullo venía el filo de la culpa. Emily debería haber sido la que estuviera allí creando estos momentos. Debería haber sido su risa la que resonara junto a la de los niños, sus manos cubiertas de espuma de jabón mientras llenaba la cocina de alegría. En cambio, era Alia. El pensamiento era tan doloroso como innegable. Noah y Ethan comenzaron a seguir a Alia allá donde iba, con sus pasos antes vacilantes ahora decididos. Ella se agachó para recoger una cesta de ropa sucia y Noah la siguió tambaleándose, tirando del borde hasta que ella le permitió llevar una pequeña camisa en sus brazos como si fuera un tesoro. Ethan la seguía de cerca, murmurando sílabas inconexas que no tenían sentido, pero que transmitían intención. «Da», murmuró, señalando la cesta, y Alia se agachó inmediatamente. «Sí, Ethan, esa es tu camiseta. Puedes decir camiseta». Volvió a tropezar con las sílabas, frunciendo su carita con concentración, hasta que Alia sonrió y le revolvió el pelo. William observaba esto desde el rellano de arriba, escondido, pero incapaz de apartar la mirada. Sus hijos estaban hablando, no con claridad, no con fluidez, pero lo estaban intentando, porque ella les había dado una razón para hacerlo. Le oprimía dolorosamente el pecho. Quería correr hacia abajo, arrodillarse a su lado y celebrar cada intento, pero la culpa lo paralizaba. Había pasado años ahogado en trabajo en el dolor, convenciéndose a sí mismo de que el silencio era inevitable. Unirse ahora cuando era ella quien había abierto la puerta le parecía un robo, pero Alia no lo consideraba un triunfo para ella.
Cada vez que uno de los niños se acercaba a ella, ella redirigía suavemente su atención hacia el otro. Noah, dale a Ethan el bloque. Ethan, tu turno. Hizo que su vínculo creciera, no solo con ella, sino entre ellos. William notó el cambio. Los gemelos, antes encerrados en sí mismos, incluso el uno del otro, ahora comenzaban a compartir. Un bloque pasaba de una manita a otra. Una risita respondida por otra risita. Palabras torpes rebotando de un lado a otro. William se apoyó contra la pared, con el pecho convertido en un campo de batalla. El orgullo por sus progresos luchaba con el inquietante susurro de que esto no debería estar sucediendo ahora. No así. Podía oír la voz de Emily en su memoria, riendo en su antiguo apartamento antes de que la riqueza lo endureciera, bromeando con que sus hijos serían ruidosos e imparables. Ella nunca vería esto, nunca escucharía sus primeros y torpes intentos de hablar. La herida de esa verdad se abrió aún más. Cada vez que los veía reír, lo que debería haber sido pura alegría traía consigo espinas de dolor de las que no podía escapar. William observaba desde una distancia, con un orgullo conflictivo que se hinchaba, pero la culpa le susurraba que debería ser Emily quien viera esto, no él. Los ecos de la risa de su hijo despiertan heridas que creía enterradas para siempre. A última hora de la noche, después de que los niños se hubieran acostado y la mansión hubiera caído en su silencio habitual, Alia se quedó en la sala de estar. Estaba recogiendo los juguetes que los gemelos habían dejado esparcidos por la alfombra, sonriendo para sí misma al pensar que por fin habían ganado la confianza suficiente para jugar de forma tan desordenada. Cuando alcanzó una pelota que había rodado debajo del aparador, sus ojos captaron algo escondido en lo alto de uno de los estantes superiores. Curiosa, se puso de puntillas, estiró el brazo y sacó un marco plateado, con los bordes opacos por el polvo. Limpió el cristal con el dobladillo de la manga. Y ahí estaba, una fotografía de un William más joven, sonriendo de una manera que ella nunca había visto, con la mano entrelazada con una mujer radiante, cuyos ojos brillaban con calidez. Emily. Aunque nunca la había conocido, Alia sentía que ya la conocía por el silencio que se cernía en la mansión y la intensidad de la mirada de William. Durante un largo rato, se limitó a contemplar la foto, conmovida por la ternura que captaba. En silencio, volvió a su tarea, pero antes de volver a colocar el marco donde había estado escondido, eligió un estante más bajo, uno a la vista de los gemelos. Algo le decía que merecían conocer ese rostro. Ver el amor que había existido antes que ellos, comprender que su madre no era solo una ausencia, sino que una vez había sido una presencia viva y sonriente. A la mañana siguiente, el cambio fue inmediato. Noah, que deambulaba con curiosidad por la sala de estar, se detuvo de repente ante la foto, con la cabeza inclinada como si intentara ubicar la curva familiar del rostro de la mujer. Alia, sentada cerca, observaba sin interferir, dándole espacio para procesar. Después de un momento, levantó un dedo vacilante y tocó el vidrio. Luego se volvió hacia su hermano. Ethan se acercó tambaleándose, entrecerrando los ojos para ver la imagen, y los dos se quedaron allí en silencio, con los hombros rozándose. Entonces Noah, con un esfuerzo visible, levantó las manos e hizo un signo torpe. Mamá. Era imperfecto, vacilante, pero inequívoco. Alia sintió un nudo en el pecho y los ojos le picaban por las lágrimas que se negaba a dejar caer. Se agachó junto a ellos, con voz apagada, pero cálida. Sí, cariño, esa es tu mamá. Los deditos de Ethan intentaron copiar el gesto, aunque sus movimientos eran desordenados, fragmentos inconexos de significado. Aún así la intención estaba ahí. Ambos niños miraron fijamente la foto, y Alia extendió suavemente la mano, posándola sobre la espalda de cada uno de ellos. Era hermosa, ¿verdad?, susurró. Los niños no respondieron con palabras, pero sus rostros se suavizaron como si una parte de ellos reconociera el vínculo, incluso sin recuerdos. Cuando William entró en la habitación momentos después, la visión lo detuvo en seco. Sus hijos estaban de pie frente a la fotografía que él había escondido, con sus pequeñas manos levantadas en la forma inestable de una palabra que él nunca les había enseñado.
Por un instante, su corazón se detuvo. Sus pulmones se negaron a respirar aire. Había enterrado el recuerdo de Emily tan profundamente, convencido de que el silencio era la única forma de proteger a sus hijos del dolor. Ver su rostro al descubierto, y peor aún, ver a sus hijos acercarse a él, fue como reabrir una herida. ¿Qué estáis haciendo? Su voz sonó más áspera de lo que pretendía, transmitiendo acusación en lugar del dolor que se retorcía en su interior. Alia se volvió, con una expresión tranquila, aunque sus ojos reflejaban comprensión. Encontraron su foto, dijo en voz baja. Lo sabían. Lo sabían antes de que yo dijera nada. William apretó los puños a los lados, sintiendo ira no hacia ella, sino hacia la impotencia que lo invadía. No lo entienden, espetó. No es necesario que lo entiendan. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, su mirada lo traicionó, atraída inexorablemente de nuevo hacia sus hijos. Noah se volvió al oír la voz de su padre, levantó las manos de nuevo y repitió el signo. Mamá. La palabra que había temido pronunciar en voz alta había tomado forma en sus diminutas manos, y eso lo destrozó. Intentó apartar la mirada, enterrar esa imagen bajo la armadura que había llevado durante años, pero su cuerpo lo traicionó. Le ardía la garganta, le picaban los ojos y por primera vez en más tiempo del que podía recordar, sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. No había llorado desde el día en que Emily murió. Incluso en su funeral, se mantuvo impasible, convencido de que mantener la compostura era la única forma de sobrevivir. Ahora, al ver a sus hijos nombrarla, reclamarla, ya no pudo contenerse. Sus rodillas se doblaron como si el peso del recuerdo lo obligara a agacharse, y se acuclilló junto a ellos, con las manos temblorosas. Sí, susurró, con una sola palabra que se le atascó en la lengua. Es mamá. El rostro de Noah se iluminó ante la confirmación, con la mano presionando contra el cristal, mientras Ethan se apoyaba en el hombro de William, murmurando sílabas que salían arrastradas pero que tenían significado. El momento debería haberlo destrozado, pero en cambio le transmitió algo más, un hilo de curación que no había creído posible. Por primera vez, compartió a Emily con ellos, no como un fantasma que había que ocultar, sino como parte de su historia. Alia se quedó callada, observando la escena con una reverencia que no había planeado. Podía ver la tormenta que se desataba dentro de William, la lucha entre el dolor y el amor, la culpa y la liberación. Pero también vio algo más, una grieta en el muro que él había construido tan alto. Su decisión de sacar a la luz el recuerdo de Emily había sido instintiva, pero ahora se daba cuenta de lo importante que había sido. Los niños necesitaban a su madre, aunque solo fuera en el recuerdo, y William necesitaba ver que recordarla no significaba ahogarse en la tristeza. Habló en voz baja, con cuidado. Siempre sabrán que ella los quería. Eso es lo que importa, señor Carter, no lo mucho que le duela. Él no respondió, pero su silencio ya no era de rechazo. Era el silencio de un hombre que acababa de verse obligado a sentir todo lo que había enterrado. Su mano se demoró en la espalda de Ethan, un ancla temblorosa que le decía que se aferraba no solo al dolor, sino también a sus hijos. Cuando Noah señala la foto y hace el signo torpe de mamá, el corazón de William se encoge. No había hablado de Emily en años, por miedo a agravar el dolor del niño. El silencioso gesto de Alia hace que su recuerdo vuelva a la casa, no como un fantasma de dolor, sino como parte de la vida de los niños. Para William es insoportable y sanador a la vez. Una tarde lluviosa, cuando la mansión se sentía especialmente pesada con su silencio habitual, Alia reunió su valor para revelar algo que había mantenido en secreto durante semanas. William se había retirado a su despacho, como siempre, fingiendo trabajar, aunque sus pensamientos nunca se alejaban de los gemelos. Cuando bajó al salón, con la única intención de ver cómo estaban, se quedó paralizado al ver a Alia arrodillada en la alfombra, con su cuaderno abierto a su lado. Las páginas estaban cubiertas de garabatos, dibujos de manos, flechas y palabras repetidas. «¿Qué es esto?», preguntó William,
con la voz atrapada en algún lugar entre la sospecha y la confusión. Alia levantó la vista, con una expresión tranquila pero teñida de nerviosa determinación. «He estado aprendiendo algo para ellos», dijo en voz baja. Se volvió hacia los gemelos, que la observaban atentamente, curiosos por los extraños movimientos que había estado practicando. Lentamente, con cuidado deliberado, levantó las manos y les dio forma de signo. Jugar. Sus labios formaron la palabra mientras sus dedos se movían, con una expresión llena de invitación. Los ojos de Noah se agrandaron de inmediato. Ethan se inclinó hacia adelante, con las cejas fruncidas en señal de concentración. Habían visto a terapeutas usar sus manos antes, pero nunca con la calidez y paciencia que irradiaba Aliyah. Ahora William entró más en la habitación, silencioso mientras observaba. «¿Qué estás haciendo?», preguntó de nuevo, aunque su voz era más baja esta vez, insegura. Aliyah no le respondió directamente. En su lugar, formó otra palabra. «Feliz». Exageró ligeramente el movimiento. Lo repitió una vez y luego colocó la mano suavemente contra su pecho. «Feliz», dijo en voz baja. Los niños parpadearon y luego intentaron imitar el movimiento. Sus pequeños dedos se movían torpemente. Sus gestos eran descuidados, pero el esfuerzo era innegable. «Así es», animó Aliyah con la voz llena de orgullo. «Sí, Noah. Sí, Ethan. Eso es feliz». Noah se rió, aunque el sonido fue débil, y los labios de Ethan se movieron como si intentaran repetir la palabra en voz alta. William sintió algo se retorcía en su interior. Había pagado a innumerables especialistas, cada uno de los cuales había insistido en que el progreso sería lento, clínico, mesurado. Sin embargo, ahí estaba Aliyah, sin título, sin formación, más allá de sus garabatos nocturnos, ofreciendo a sus hijos un puente hacia el mundo en sus propios términos. Intentó ignorarlo, decirse a sí mismo que era algo temporal, pero no podía ignorar la luz de sus ojos. Los gemelos se inclinaron hacia ella, ansiosos por repetir los signos. Aliyah introdujo otro, esta vez con movimientos más lentos. «Amor». Cruzó los brazos sobre el pecho y los miró con ojos tiernos. «Amor», susurró como si les estuviera revelando un secreto. Ethan lo copió primero, torpemente, presionando los brazos contra el pecho, y esbozó una pequeña sonrisa cuando ella asintió con aprobación. Noah dudó, mordiéndose el labio antes de intentar también el gesto, con los dedos enredados y los brazos torpes, pero cuando lo consiguió, soltó una pequeña risa. «Es precioso», dijo Aliyah, con la voz temblorosa por la emoción. Entonces miró brevemente a William y sus ojos se encontraron. Él no vio arrogancia, ni necesidad de reconocimiento, solo una tranquila persistencia y devoción que le inquietaban. Ella se había quedado despierta noche tras noche, memorizando líneas y bocetos, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Ella había dado a sus hijos algo que él nunca había tenido el valor de darles. La comprensión le golpeó como un mazazo. Había estado tan obsesionado con protegerlos de la decepción que ni siquiera había intentado aprender su idioma. La vergüenza le quemaba en el pecho, ardiente y sofocante. Por primera vez, William se vio incapaz de quedarse atrás. Caminó lentamente hacia adelante, como si lo empujara una fuerza invisible, y se sentó en el borde de la alfombra frente a ellos. Los niños se dieron cuenta de inmediato, y sus caritas se iluminaron al ver que su padre se unía a ellos. Noah le tiró de la manga, balbuceando ininteligiblemente, pero con intención. Ethan alcanzó la mano de William y la acercó, como invitándole a participar. A William se le secó la boca. Había observado las señales, pero su cuerpo se resistía. Sus manos, tan acostumbradas a los bolígrafos, los contratos y el control, se sentían torpes y extrañas ahora. Abrió la boca y luego la cerró, con la garganta apretada. Los ojos de Aliyah se encontraron con los suyos de nuevo, tranquilos pero insistentes. «Inténtalo», dijo en voz baja. Solo una palabra. Tragó saliva, con el pecho subiendo y bajando demasiado rápido, pero entonces levantó las manos. Temblaban mientras formaba la forma que acababa de ver. Sencilla, directa, imperfecta.
Sus labios se separaron y su voz fue apenas un susurro. ¡Papá! La reacción fue inmediata. Noah jadeó y se llevó las manitas al pecho antes de responder con otro signo, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Ethan se rió y movió los brazos de forma espasmódica, pero entusiasta, mientras intentaba imitar el signo. Ambos se volvieron hacia él, rebosantes de alegría, como si hubieran estado esperando ese momento todo el tiempo. A William se le encogió el corazón. Nunca había pensado en lo poderosa que podía ser una sola palabra, especialmente una transmitida por las manos en lugar del sonido. «Papá», murmuró Noah, con las sílabas rotas pero audibles, y el corazón de William casi se detuvo. Ethan se inclinó hacia adelante y abrazó el brazo de su padre, con su pequeño cuerpo cálido e insistente. Por primera vez en años, William no se sintió como un espectador en sus vidas, sino como parte de ellas. La palabra, por temblorosa que fuera, lo envolvió con una fuerza más poderosa que cualquier muro que hubiera construido. Los ojos del niño se agrandaron, sus manitas torpes, pero ansiosas por imitar. Por primera vez, William es testigo de cómo ellos mismos rompen el silencio. La escena lo deja conmocionado, avergonzado por no haberlo intentado lo suficiente y asombrado por la persistencia de Aliyah. Por primera vez, les responde a sus hijos con una palabra temblorosa. «Papá». Sus sonrisas lo desarman por completo. La esperanza había comenzado a echar raíces en el pecho de William como una llama cautelosa, pero junto con ella llegó una profunda inquietud. Cada risa, cada torpe señal de sus hijos lo llenaba de asombro, pero también de terror. Quería creer que estaban haciendo progresos reales e innegables, pero toda una vida de disciplina y escepticismo lo frenaba. Se decía a sí mismo que necesitaba validación, pruebas, confirmación de que lo que estaba presenciando no era solo un milagro fugaz. Así que cuando el doctor Harold Stein, un respetado neurólogo pediátrico que había seguido a los niños desde su nacimiento, programó una revisión del progreso, William lo vio como su oportunidad para finalmente afianzar la frágil esperanza que amenazaba con consumirlo. La mañana de la visita, estaba inquieto, paseándose por la sala de estar, ensayando cómo presentaría las nuevas habilidades de Noah y Ethan. Aliyah se movía silenciosamente por la casa, sintiendo su ansiedad, pero cuando ella trató de tranquilizarlo con un suave «ellos le mostrarán quiénes son», William la interrumpió con un torcido. «Ya veremos». Tenía la mandíbula apretada, las manos cerradas y todo el cuerpo preparado para la reivindicación o la decepción. Cuando llegó el doctor Stein, su presencia transmitía la autoridad que William siempre había respetado. La actitud tranquila y clínica del hombre había sido un consuelo en los días más oscuros, aunque ahora se sentía como un juicio inminente. Se ajustó las gafas, tomó notas en un blog y saludó a los gemelos con una cordialidad educada pero distante. William se agachó junto a Noah y Ethan, con el corazón latiéndole con fuerza, y los animó a mostrar lo que habían aprendido. «Adelante», susurró con voz casi suplicante. «Enséñale, papá. Enséñale, Dr. Stein». Al principio, Noah levantó las manos, formando vacilante un signo familiar, y el pecho de William se llenó de orgullo. Pero en el momento en que notó la mirada intensa del médico, Noah se quedó paralizado, con sus pequeños dedos temblando. Ethan, sintiendo el cambio en la energía, se encogió y escondió la cara en el costado de Aliyah. A William se le encogió la garganta. «No pasa nada», insistió con demasiada fuerza esta vez. «Vuelve a hacerlo. Enséñale». Pero los niños solo se aferraron más fuerte a nuestra Aliyah, con el cuerpo rígido por la incomodidad. El silencio que siguió fue sofocante. El doctor Stein carraspeó suavemente y anotó algo antes de hablar. «Sir Carter», comenzó con mesurada paciencia. «Los niños suelen imitar gestos cuando juegan. No significa necesariamente que haya un avance significativo». William giró la cabeza bruscamente hacia él, con el pulso rugiéndole en los oídos. «Se están comunicando», insistió, con voz aguda por la desesperación. «Están usando señas, se ríen, interactúan, hacen cosas que nunca habían hecho antes». El médico suspiró,
con un tono cauteloso pero firme. Lo que describes es alentador en un sentido personal, pero es anecdótico. No podemos equiparar las respuestas emocionales con avances en el desarrollo. No quiero que confundas los momentos de conexión con una mejora cuantificable. Las falsas esperanzas pueden ser perjudiciales tanto para usted como para ellos. Cada palabra era como un martillazo que golpeaba la frágil estructura que William había estado construyendo. Miró a sus hijos, ahora silenciosos y retraídos, y el dolor en su pecho se convirtió en humillación. Los había exhibido como si fueran objetos de museo, desesperado por obtener aprobación, y bajo el escrutinio de la ciencia habían volvido a sumirse en el silencio. Mientras el Dorstein continuaba con sus notas, las emociones de William se encendieron en una tormenta que no podía contener. La humillación se convirtió en ira, y esa ira, buscando una salida, se volvió hacia la única persona que le había hecho creer en la esperanza en primer lugar. «Esto es culpa tuya», espetó de repente, con una voz que cortaba el aire como una cuchilla. Aaliyah, que había estado abrazando a Ethan, levantó la vista sorprendida. «¿Mío?», preguntó con voz firme, pero con los ojos muy abiertos. William se puso de pie bruscamente, con las manos temblando de rabia que no sabía cómo canalizar. «Les has llenado la cabeza de ilusiones, de trucos de salón. Les haces reír, haces que te imiten. Y, de repente, me convences de que están cambiando. Pero cuando importa, cuando cuenta, vuelven a sumirse en el silencio. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Me has dado falsas esperanzas». El veneno en su tono era tanto odio hacia sí mismo como acusación. Pero Aaliyah fue la que se llevó la peor parte, con el rostro crispado por el dolor. Durante un largo instante, la habitación quedó paralizada, con los gemelos aferrándose a ella como si intuyeran la tormenta. Aaliyah se levantó lentamente, con las manos suaves mientras tranquilizaba a los niños, y luego dirigió su mirada a William. Su voz, cuando habló, era tranquila, pero transmitía el peso de la convicción. «Su esperanza no es una ilusión», dijo con firmeza. «Es lo único que los ha mantenido vivos aquí». Se tocó suavemente el pecho y luego señaló a los gemelos. «¿Crees que los informes y las tablas los levantarán? ¿Crees que las estadísticas les enseñarán a confiar, a reír, a mirarte a los ojos?» «No, William. Lo que necesitan es alguien que crea en ellos. Lo que necesitan es fe». Sus palabras calaron más hondo que cualquier evaluación médica, pero el orgullo de William no le permitía ceder. Apretó la mandíbula y su silencio convirtió el espacio entre ellos en un abismo. Aaliyah negó lentamente con la cabeza, con los ojos nublados por el dolor de su rechazo. Acercó a los niños a ella, protegiéndolos con su cuerpo, y el mensaje quedó claro. Si él no creía, entonces ella llevaría esa carga sola. El resto del día transcurrió en una neblina de fría distancia. William se retiró a su despacho, sumergiéndose en papeles que no podía leer, con la mente repitiendo la confrontación en un bucle de vergüenza y rabia. Se dijo a sí mismo que solo había dicho la verdad, que las ilusiones los destruirían a todos, pero en el fondo sabía que había arremetido porque la verdad le aterrorizaba. Aaliyah, por su parte, se movía por la mansión con una tranquilidad que era más pesada que el silencio. Seguía cuidando de los niños con paciencia y amor, pero su risa había desaparecido, sustituida por palabras mesuradas y gestos comedidos. Noah y Ethan notaron el cambio y se aferraron a ella con más fuerza, buscando con la mirada la seguridad de que el vínculo que habían empezado a construir no se había roto por completo. Al caer la noche, la casa parecía más fría que en años, el calor de las últimas semanas extinguido por la ira y el orgullo. Humillado, William arremete contra Aaliyah, acusándola de darles ilusiones. Aaliyah, dolida, le recuerda que los niños necesitan fe, no solo informes. El enfrentamiento deja la mansión más fría que nunca. La frágil confianza entre ellos se rompió. Días de tensión se extendieron por la mansión como un velo, sofocando cada frágil chispa que se había encendido en las semanas anteriores. William y Aaliyah apenas intercambiaron palabras más allá de lo necesario, con silencios punzantes por el recuerdo de su enfrentamiento.
Él se sumergió en su trabajo, permaneciendo en su oficina incluso más tiempo de lo habitual, aunque sus pensamientos rara vez se centraban en los documentos que tenía delante. Allá, por su parte, se movía silenciosamente por los pasillos, sin reír y con voz mesurada, como si cada sonido que emitía pudiera romper aún más el frágil equilibrio. Los gemelos lo sentían con mayor intensidad. Noah y Ethan se aferraban a ella con más insistencia. Sus ojitos se dirigían rápidamente hacia su padre cada vez que entraba en la habitación, sintiendo una distancia que no podían nombrar. Seguían jugando, pero sus risas eran más suaves, más escasas, como si temieran perturbar el aire frío que los oprimía. William se odiaba a sí mismo por ello, pero el orgullo y la vergüenza le impedían reparar el daño. Cada noche, cuando la casa por fin se calmaba, repasaba las palabras que le había dicho a Aliyah, acusaciones lanzadas en un momento de humillación, y se preguntaba cómo había podido herir no solo a ella, sino también a los niños que habían confiado en ella tan profundamente. Fue un jueves por la noche cuando todo volvió a cambiar. La cena había terminado y Aliyah estaba recogiendo los platos con los gemelos sentados holgazaneando cerca. Noah vio su bolso en la silla, medio abierto, con el pequeño altavoz portátil asomando por la parte superior. Sus ojos se iluminaron al reconocerlo. Sin dudarlo, se deslizó de la silla, se acercó tambaleándose y lo sacó. Ethan lo siguió, observando a su hermano con curiosidad, hasta que Noah, con cuidado exagerado, dejó el altavoz en el suelo de la cocina como si estuviera desvelando un tesoro. Pulsó el botón familiar y la música empezó a sonar. Torpe, un poco distorsionada, pero suficiente. La cara de Ethan se iluminó con una sonrisa y antes de que Aliyah pudiera reaccionar, los dos niños comenzaron a zapatear al compás del ritmo, con movimientos torpes, pero llenos de una intención inconfundible. Giraron sus cabecitas hacia ella, expectantes, con los ojos muy abiertos y los cuerpos saltando en una invitación que ella no podía ignorar. Por un momento vaciló, con el pecho oprimido por el recuerdo de las acusaciones de William. El aguijón de sus palabras aún estaba fresco, pero las manos de Noah se extendieron hacia ella, con los dedos marcando el ritmo, y Ethan le imitó con una risa aguda. La vacilación se desvaneció. Con una profunda respiración, Aliyah se dejó llevar al círculo que los niños habían creado. Se inclinó, moviendo las manos teatralmente mientras daba una vuelta y pisoteaba con los pies al ritmo de los suyos. Las risas surgieron al instante, brotando como un manantial que había estado esperando ser liberado. Noah chilló de alegría, saltando con más fuerza, mientras Ethan imitaba sus movimientos exagerados, agitando sus pequeños brazos mientras intentaba copiar su giro. «Eso es, cariño», se rió ella, aunque su voz temblaba por el alivio de sentirlos vivos de nuevo. Se agachó más, mirándolos a los ojos, exagerando cada movimiento para alimentar su energía. Y pronto los tres estaban pisando fuerte juntos, con la música vibrando a través del suelo bajo sus pies. La fractura que había dividido al hogar parecía suavizarse en esos momentos, como si el sonido en sí mismo tuviera el poder de unir las piezas de nuevo. Aliyah se encontró sonriendo tanto que le dolían las mejillas, con el corazón rebosante de gratitud, porque los niños la habían elegido de nuevo, incluso después de los días de silencio. William había estado en su despacho, en la planta superior, diciéndose a sí mismo que no interferiría, que dejaría que la noche transcurriera como todas las demás. Pero entonces lo oyó. Risas débiles, aplausos, el inconfundible sonido de la vida volviendo a la casa. En contra de su mejor criterio, su cuerpo se movió antes de que su mente pudiera detenerlo. Bajó las escaleras lentamente, cada paso apretando el nudo en su pecho hasta que llegó a la puerta de la cocina. La vista ante él le robó el aliento. Noah y Ethan pisaban al unísono, con los ojos brillantes, mientras Aliyah giraba en medio de ellos como un faro de alegría. Por un instante, William sintió de nuevo una punzada de culpa, pero entonces ocurrió algo extraordinario. Ambos niños se volvieron hacia él, levantando sus manitas en gestos torpes, haciendo señas con torpeza pero claramente. «Baila, papá».
El corazón de William dio un vuelco tan violento que pensó que las rodillas le iban a fallar. Sus hijos nunca le habían invitado así. Nunca lo habían mirado con tanta expectativa. Por un momento el pánico se apoderó de él. ¿Y si no podía hacerlo? ¿Y si parecía tonto, torpe, incapaz? Pero sus manos seguían haciendo señas, con la mirada fija en él, esperando. Alía también se volvió, con el rostro suave, animándole en silencio a seguir adelante sin decir una palabra. Tragó saliva con dificultad, sintiendo el peso de años de dolor apretándole, pero entonces entró en la habitación. Levantó los brazos, torpe e inseguro, y se balanceó al ritmo de ellos. Sus movimientos distaban mucho de ser elegantes, pero la reacción de los niños borró toda duda. Gritaron de alegría, pisoteando con más fuerza, y sus risas resonaron en la cocina hasta que William ya no pudo contenerse más. Se agachó, imitando sus movimientos, girando con ellos, dejándose llevar por la tontería del momento. Por primera vez, no era el multimillonario, ni el viudo, ni el hombre definido por el fracaso. Era simplemente papá. Las rodillas le fallan, pero por primera vez obedece. No es el multimillonario, ni el viudo destrozado, solo un padre que se balancea torpemente con sus hijos. La fractura comienza a curarse con el ritmo y las risas. El sueño se había convertido en un desconocido para William durante más noches de las que podía contar, pero esta noche se sentía particularmente inquieto. Incluso después de baile en la cocina, incluso después del calor de las risas y las pequeñas señales milagrosas de sus hijos, algo dentro de él seguía inquieto, sin terminar. Horas después de que los niños se hubieran acostado y Alía se hubiera retirado en silencio a su habitación, entró en su estudio, atraído no por obligación, sino por algo más profundo, más antiguo. El escritorio se erigía en silencio en el centro de la habitación, sin tocar desde hacía días. Se sentó pesadamente, rozando la superficie con las yemas de los dedos mientras los recuerdos se agolpaban en su pecho. Lentamente, se acercó al cajón que no había abierto en más de 3 años. Se resistió ligeramente, como si tampoco quisiera recordar, pero lo abrió. Dentro había un solo sobre, amarillento por los bordes, sellado pero nunca enviado. Sabía exactamente lo que era, había memorizado cada palabra, aunque no se había atrevido a releerlo desde el día en que lo escribió. Una carta a Emily escrita 2 semanas después de su muerte, en un momento de desesperación, cuando el silencio en la habitación de los niños le resultaba insoportable y sus hijos le parecían unos extraños que quizá nunca le conocerían, le amarían o le perdonarían por haber sobrevivido cuando ella no lo había hecho. Sostuvo la carta durante un largo rato antes de levantarse. Sus piernas lo llevaron casi sin su permiso por el pasillo hacia la habitación de Aliyah. Dudó ante su puerta, con la carta en la mano, respirando superficialmente por la incertidumbre. Llamó suavemente y esperó. Unos instantes después, ella abrió la puerta con una camisa sencilla y pantalones de chándal, y sus ojos se agrandaron al verlo, sin afeitar, agotado, sosteniendo algo parecido a una confesión entre los dedos. «Yo escribí esto», dijo, con voz, hace mucho tiempo para Emily. «Nunca la envié». Ella asintió una vez y se hizo a un lado para dejarlo entrar. Sin preguntas, solo espacio. Él le entregó el sobre y la observó sentarse en el borde de la cama y abrir cuidadosamente el sello. Sus ojos recorrieron la página lentamente. El peso de sus palabras se instaló en el silencio. Ella no se apresuró, y William, de pie cerca de ella, se sintió desnudo bajo su silencio. Se giró ligeramente, incapaz de ver su reacción, pero sin querer marcharse. Nunca había mostrado la carta a nadie. Era la única vez que había dicho realmente lo que más temía, que no sabía cómo ser padre sin Emily, que le aterrorizaba fallar siempre a sus hijos. Cuando terminó de leer, las manos de Aliyah temblaban mientras doblaba la carta con cuidado, sosteniéndola entre sus palmas como si fuera algo sagrado. Levantó la vista hacia él, con voz suave pero segura. «Ella habría estado orgullosa de ti, William». Él tragó saliva, sin estar preparado para creerlo, pero ella continuó. «No por el imperio que has construido, no por el dinero.
Ella habría estado orgullosa porque sigues aquí. Te quedaste. Lo intentaste. Lo estás intentando. Él bajó la cabeza, y la emoción de sus palabras se estrelló contra el punto vulnerable que la carta había abierto. Ella se levantó y se acercó, colocando la carta suavemente en su mano. No te rendiste con ellos ni contigo mismo. Sus dedos se cerraron alrededor del sobre, agarrándolo como si fuera a deshacerse si lo soltaba. Entonces ella extendió la mano y le acarició la mejilla, no de forma romántica, sino con ternura, con una reverencia que lo sorprendió. Él se inclinó hacia ella antes de poder detenerse y cerró los ojos. Nunca se suponía que fueras suficiente por ti mismo, le susurró ella. Nadie lo es. Y en ese momento le permitió ver el dolor que había mantenido tan hábilmente oculto. Ninguno de los dos habló durante un rato después de eso. Ella se sentó a su lado en la cama, cerca pero sin tocarlo. Su presencia bastaba para llenar el espacio donde las palabras solo habrían enmascarado la verdad. Él le contó la noche en que escribió la carta, cómo Ethan había llorado durante horas, y William se había sentado fuera de la puerta de la habitación paralizado. Cómo Noah no le había dejado abrazarlo. Cómo Cassie había llamado a los padres de Emily para pedirles que se llevaran a los niños, convencido de que estarían mejor sin él. Habló con sinceridad vacilante, y Aliyah escuchó sin interrumpir, con los ojos fijos en su rostro. Cuando hizo una pausa, temeroso de su juicio, ella solo asintió y murmuró: «Siento mucho que pasaras por eso solo». Nadie le había dicho eso nunca. Ni sus padres, ni su terapeuta, nadie. Y por alguna razón, oírlo de ella hizo que algo dentro de él se soltara. No lloró, todavía no, pero su respiración era entrecortada, como si su cuerpo no supiera cómo manejar el hecho de ser comprendido tan profundamente sin ser criticado. En su mirada no vio condena ni lástima. Vio reconocimiento. Ella también había llevado el dolor a su manera, y de alguna manera, sin decirlo abiertamente, se encontraron en ese dolor compartido. Cuando se levantó para irse, ya era muy tarde, miró la carta que tenía en la mano, y luego la miró a ella. «Gracias», dijo, con palabras más pesadas de lo que parecían. Aliyah asintió, pero no dijo nada más. Él llegó a la puerta y se volvió por un momento. Sus miradas se cruzaron. Ya no eran empleador y empleada, sino dos personas aferradas a la misma frágil verdad. Esa curación no siempre parecía heroica. A veces parecía quedarse. A veces, como entregar a alguien la peor parte de uno mismo y confiar en que no se echará atrás. William regresó a su estudio y volvió a guardar la carta en el cajón, no para ocultarla, sino para conservarla. Ya no era una herida, era un recuerdo. Pasó los dedos por la madera y se sentó. El silencio de la habitación ya no era sofocante, sino que estaba lleno de algo nuevo. Una noche, incapaz de dormir, William se sienta en su estudio y abre un cajón que llevaba mucho tiempo cerrado. Dentro hay una carta sin olor que una vez le escribió a Emily, confesándole su miedo a no ser nunca suficiente para los gemelos. Con manos temblorosas, se la muestra a Aliyah. Ella la lee en silencio, con lágrimas en los ojos, y susurra que Emily estaría orgullosa de él, no por su fortuna, sino por cada paso que aún se atreve a dar con los niños. La intimidad de ese momento cambia algo tácito entre ellos. La confianza se convierte en algo más cálido, más peligroso. La mañana traía consigo el delicado toque de la primavera. Un cambio tan sutil que nadie en la mansión Carter se atrevía a mencionarlo en voz alta. Había sido un largo invierno emocional, física y espiritualmente. La mansión había soportado 1000 días de silencio, solo roto en fragmentos estas últimas semanas, y ahora algo en el aire parecía diferente. Aliyah había planeado la actividad del jardín con cuidado, trazando un suave camino de cintas vibrantes a través del patio, anclándolas a palos clavados en la tierra blanda. Cada cinta era de un color diferente: rojos brillantes, amarillos, azules, verdes, como un rastro de maravilla que invitaba a los pequeños pies a seguirlo. Se lo había explicado a los niños de la forma más clara que conocía. Caminad hacia los colores, un paso, luego otro. Noah y Ethan la miraron con incertidumbre,
moviendo las manos como si intentaran dar forma a las palabras, pero lo entendieron perfectamente. No se trataba de reglas, no se trataba de terapia. Esa mañana era un juego. Jugar era suficiente. Ethan fue el primero en dar un paso adelante, tambaleándose ligeramente, con los brazos agitándose para mantener el equilibrio. Noah le siguió de cerca, más cauteloso, mirando por encima del hombro a Aliyah, que solo le ofreció una sonrisa tranquila y un pulgar hacia arriba. Se movían lentamente, inseguros de sus propios cuerpos, pero cada paso era como un trueno para William, que se quedó atrás, mirando con los ojos muy abiertos. No le habían dicho que Aliyah había planeado esto. A menudo ya no anunciaba sus ideas. En cambio, confiaba en los niños y confiaba en sí misma. Y ahora, mientras estaba de pie en el porche, con una mano agarrada a la barandilla con tanta fuerza que se le ponían blancos los nudillos, observaba a sus hijos hacer lo que una vez creyó que nunca harían: avanzar, caerse, reír y volver a intentarlo. No había especialistas presentes, ni gráficos, ni cintas métricas, solo dos niños pequeños tropezando por un camino de colores, riéndose cuando perdían el equilibrio y levantándose sin que nadie les dijera nada. Sus risas eran reales. Sus voces, aunque suaves y deformadas por el silencio, eran más claras que nunca. Ethan chilló un agudo «Mamá», mirando al cielo con una sonrisa. Y aunque no entendía lo que significaba, el sonido le atravesó el pecho a William. Aliyah no interrumpió, simplemente siguió a distancia, lista para atraparlos, pero sin interferir. De vez en cuando les animaba con señas. «Eres fuerte. Sigue adelante. Estoy orgullosa de ti». Y los niños respondieron con medio gestos, medio movimientos, sus dedos lentos pero aprendiendo. William bajó del porche, atraído hacia adelante casi en contra de su voluntad. Sus pies se movieron por instinto, la necesidad de estar cerca, superando la cautela que lo había definido durante demasiado tiempo. Cuando se acercó al borde del camino, Noah se giró inesperadamente de repente y lo miró directamente. Esta vez no había miedo en sus ojos, ni timidez, ni retroceso. En cambio, levantó ambas manos e hizo lo mejor que pudo por comunicarse. «Ven, papá». El movimiento era imperfecto, pero William lo entendió perfectamente. El aire salió de sus pulmones como si le hubieran dado un puñetazo, no por el dolor, sino por algo más grande, algo más puro. No era una orden, ni siquiera era una súplica. Era una invitación. Y William, cuya alma había estado envuelta en silencio más tiempo del que sus hijos llevaban vivos, dio un paso adelante. No caminó, corrió. No con elegancia, ni con la presencia del hombre de negocios o la elegancia del hombre que el mundo suponía que era. Corrió como un padre, desesperado por encontrarse con sus hijos en el terreno donde vivía su alegría. Arrodillándose, con los brazos abiertos, los abrazó a los dos contra su pecho. Los dedos de Noah se enredaron en su camisa. Ethan apoyó la frente en la clavícula de William. No estaba seguro de cuándo se le escapó el sollozo, pero fue crudo e incontenible. El tipo de llanto que no tiene principio ni fin claro. No intentó detenerlo. Ninguno de los niños se estremeció ante el sonido. Al contrario, parecían inclinarse más cerca, apretando los brazos alrededor de sus hombros, como si ellos también entendieran que así era como se veía a veces el amor. Desordenado, ruidoso, imperfecto, humano. William besó sus frentes uno tras otro, haciendo la seña de amor una y otra vez. No porque dudara de que lo supieran, sino porque necesitaba decirlo. Necesitaba que lo vieran, lo sintieran y lo llevaran siempre consigo. Aliyah se quedó a unos metros de distancia, con la mano presionada contra el pecho. No se movió, no interfirió. Sus ojos brillaban, pero su expresión solo mostraba tranquilidad, presenciando, sin interferir. Entendía profundamente que ese no era su momento para intervenir, sino para honrar. Y, sin embargo, sin ella, ese momento no existiría. William la miró por encima de las cabezas de los niños, y sus miradas se cruzaron en un silencio reverencial. No le dio las gracias. No había palabras para ese tipo de gratitud. Pero ella lo vio.
Se reflejaba en la forma en que sostenía a sus hijos, en la forma en que su cuerpo se doblaba para adaptarse al de ellos, en la forma en que su orgullo había cedido finalmente ante algo mucho más sagrado, la pertenencia, del tipo que no se construye en los tribunales, los hospitales o las salas de juntas, sino en las risas, las caídas y los levantamientos, en cintas atadas a palos y en dos niños que se atrevían a moverse por un mundo que antes les daba miedo, y en un hombre que finalmente había decidido seguirles. Al acercarse la primavera, los gemelos sorprenden a todos. Durante una visita al jardín, Alia coloca un rastro de cintas de colores, animándoles a avanzar paso a paso. Tropiezan, ríen, caen y se levantan de nuevo, y sus voces pequeñas se hacen más claras cada vez. William observa, con el corazón en un puño, cuando Noah se gira de repente y le hace una seña. «Ven, papá». Esta vez, William no duda. Corre, se arrodilla y abraza a los dos niños, sollozando libremente mientras Aliyah observa. Por primera vez, padre e hijos comparten no solo el silencio, sino la promesa de dar pasos hacia el futuro juntos. Habían pasado meses, pero el cambio dentro de la mansión Carter parecía un renacimiento completo. La casa que antes permanecía congelada en el dolor, ahora latía con movimiento y energía. Un ritmo que se podía sentir en cada paso que se daba por sus suelos. Los pasillos, antes meticulosamente ordenados, ahora eran un caos alegre. Pequeños calcetines abandonados en las escaleras, muñecas escondidas entre los cojines del sofá y camiones de plástico alineados como soldados en el alféizar de la ventana. Donde antes reinaba el silencio, ahora se oían risas, imperfectas, entrecortadas en algunos momentos, pero indudablemente reales. Los niños ya no se aferraban a las sombras ni dudaban antes de entrar en las habitaciones. En cambio, corrían libremente, haciendo señas rápidamente y a veces de forma desordenada, pero siempre con intención, siempre con alegría. Habían encontrado su lugar, y en muchos sentidos también William. Ya no observaba desde la periferia. Se unía a ellos, tumbado en el suelo con ellos, con las manos cubiertas de pintura o enredadas en los cordones de los zapatos, con el orgullo floreciendo en su rostro con cada nuevo signo que dominaban, cada sílaba que se atrevían a vocalizar. Y Aliyah, ya no solo la cálida presencia que hacía funcionar la casa, era la corriente silenciosa bajo todo ello, guiando sin fuerza, moldeando sin control, convirtiéndose en algo esencial. En una tarde particularmente cálida, William decidió, sin anunciarlo ni hacer alarde, que organizarían una pequeña reunión en el jardín. No era una fiesta formal, no del tipo que su estatus podría dictar, sino algo más íntimo, unos pocos amigos cercanos, vecinos que habían llegado a conocer a los niños a través de sus paseos o visitas al parque, y algunos de los terapeutas que habían visto desarrollarse el milagro. Alia había horneado con los niños ese mismo día magdalenas ligeramente torcidas, galletas con huellas dactilares en el centro, y lo habían colocado todo con orgullo en una mesa baja en el jardín. Noah llevaba un sombrero demasiado grande para su cabeza. Ethan había insistido en llevar una capa. Los dos corrían por el césped con energía intrépida, deteniéndose de vez en cuando para saludar emocionados a los invitados, con gestos aún infantiles pero seguros. Hubo exclamaciones de alegría, cálidos aplausos e incluso algunas lágrimas al presenciar de primera mano lo que nunca podría captarse en un informe o un video. La transformación de los niños, no solo a través de la medicina, sino a través de la conexión. William, siempre atento pero ya sin miedo, se quedó cerca del borde del césped, sosteniendo dos vasos de limonada y buscando a Aliyah con la mirada. La encontró debajo de un árbol, reorganizando en silencio una bandeja que el viento había desequilibrado. Caminó hacia ella, se detuvo lo suficiente para que ella levantara la vista y le entregó uno de los vasos. Ella lo aceptó con un gesto de agradecimiento, apartándose un mechón de pelo de la frente, con la mirada fija en la escena que tenían ante ellos. Durante un momento, ninguno de los dos habló. No era necesario.
Pero entonces William se volvió hacia ella, con el peso de todo lo que nunca había dicho acumulándose en su lengua, y dijo con sincera tranquilidad: «Tú me los has devuelto, tú me has devuelto a ellos». Las palabras no estaban ensayadas. Habían estado creciendo dentro de él durante meses, madurando con cada cuento que ahora leía en voz alta antes de dormir, con cada desayuno compartido, con cada tarde dedicada a aprender nuevos signos. Alia no respondió de inmediato. Extendió la mano y le tocó el brazo, no para consolarlo, sino para que ambos se dieran cuenta de la realidad de lo que habían construido juntos. Como si fuera una señal, los niños se acercaron corriendo hacia ellos, con las rodillas sucias, glaseado en las mejillas y los brazos agitándose con emoción. Ethan hizo un gesto torpe que hizo reír a Alia en voz alta. Noah tiró de la camisa de William, con los dedos enganchados en la mano de su padre y tirando. No era una orden, era una invitación, y con ese tirón, juguetón, sencillo, persistente, todos se movieron hacia la manta extendida bajo el árbol. Los cuatro se sentaron juntos. Alia, con uno de los gemelos acurrucado a su lado, William con el otro tumbado en su regazo. No había ninguna actuación, ningún momento creado para el recuerdo. Era simplemente la vida, hermosa y tranquila a su manera, cosida por milagros ordinarios. Pasaron galletas y los niños intercambiaron trozos como si fueran secretos. William se inclinó para susurrarle algo a Alia y ella se rió, mezclando su risa con el sonido de la alegría de los niños. En ese pequeño círculo bajo la luz que se desvanecía, la definición de familia se reescribió, no unida solo por la sangre, sino por la presencia, por la voluntad de aparecer una y otra vez, incluso en la desolación. William había creído alguna vez que su mansión era un monumento a todo lo que había logrado. Ahora comprendía que eran los vivos los que la hacían sagrada. Las habitaciones no significaban nada sin pisadas. El silencio no tenía ningún poder una vez que se encontraba con la risita de un niño o una mirada compartida que decía: «Lo logramos». La riqueza a la que una vez se aferró ahora parecía irrelevante frente a lo que habían construido. No era una imagen perfecta, sino un amor que respiraba y evolucionaba. Alia nunca había exigido espacio, simplemente lo había llenado cuando nadie más podía hacerlo. Y al hacerlo, se había convertido en algo más de lo que él podía nombrar. No era un reemplazo, ni un capítulo después de la pérdida, sino un libro completamente nuevo. Meses después, la mansión Carter es irreconocible. Los pasillos resuenan con risas, los juguetes se esparcen por el suelo y la música nunca deja de sonar. Alia ya no es solo una empleada, es parte de la familia. En una cálida tarde, William organiza una pequeña reunión en el jardín, donde Noah y Ethan corren torpemente por el césped, comunicándose con sus amigos con orgullosas sonrisas. En un rincón tranquilo, William se vuelve hacia Alia y le dice en voz baja: «Tú me los has devuelto. Tú me has devuelto a ellos». Los niños se acercan corriendo y les cogen de la mano. Y en ese abrazo, la familia Carter renace, no en riqueza o estatus, sino en el sencillo y extraordinario milagro del amor, la confianza y las risas silenciosas. ¿Qué parte de esta historia te ha llegado más al corazón? Nos encantaría que nos lo contaras en los comentarios. Si este video te ha emocionado, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle a me gusta. Significa mucho para nosotros. Cada historia que compartimos aquí requiere días de cuidado, reflexión y amor para cobrar vida, siempre pensando en ti. Tu apoyo nos ayuda a mantener este espacio vivo con más historias que inspiran, sanan y conectan. Gracias por estar aquí con nosotros y esperamos verte en el próximo.